Estados Unidos y Cuba. El gobierno de Joe Biden vuelve a dejar claro que no tiene prisa para cambiar su política con la dictadura cubana. Es nuestro interés permitir las remesas y los viajes a Cuba, dice Estados Unidos. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. El gobierno de Biden vuelve a dejar claro que no tiene prisa para cambiar su política con la dictadura. Estados Unidos ha vuelto a dejar claro que en su lista de preocupaciones Cuba no está en los primeros puestos y que, aunque habrá cambios en su política hacia la isla, aún se está analizando cuáles. El secretario de Estado, Antony Blinken, ha destacado que cualquier revisión que se haga tendrá la democracia y los derechos humanos en su centro, un mensaje que no ha cambiado en décadas desde Washington, pero se concreta de diferentes formas bajo las distintas presidencias del país estadounidense. En este caso, todo apunta a que las medidas que tome la administración de Joe Biden se ceñirán bastante a lo comprometido en la campaña electoral, pero no irán más allá, como acariciaban las autoridades de la dictadura que esperaban la reedición de un deshielo. Blinken hizo estas declaraciones en una entrevista a la televisión pública italiana tras ser preguntado por la resolución de rechazo al embargo en la Asamblea General de la ONU. 184 países votaron a favor, porque Cuba sigue siendo el enemigo. Quiero decir, ¿el diálogo iniciado por el expresidente Obama se acabó para siempre?, inquirió la periodista. El secretario de Estado defendió que el gobierno del que forma parte ha llevado a cabo un intenso trabajo en este medio año en torno a cuestiones prioritarias para Washington, tales como relanzar la alianza con la Unión Europea, la vuelta al Acuerdo de París sobre el clima o los compromisos con la Organización Mundial de la Salud. El tiempo es limitado, argumentó Blinken, y se llegará a Cuba cuando se haya analizado la situación. La entrevistadora italiana recuerda al funcionario que Arabia Saudita y Turquía, que vulneran los derechos humanos, son socios de Estados Unidos e insiste en saber si el diálogo con las autoridades de la isla no sería bueno para las condiciones que vive el pueblo cubano. A esto, Blinken alega que la Casa Blanca no se cierra al diálogo con nadie, pero insiste en que la cuestión es que las medidas concretas se aplican a un país y que, tal como acaban de hacerlo con Corea del Norte, pronto se hará con Cuba. En paralelo, Juan González, director para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, se refería también a Cuba desde la cadena CNN, donde avanzó que Biden tiene un fuerte argumento humanitario para acabar con los límites de las remesas y los viajes a Cuba, así como para restaurar el servicio consular en La Habana. Es nuestro interés unilateral hacerlo, y el presidente pidió una revisión total de la política hacia Cuba, dijo. La exposición hecha en lo que tanto Biden como la vicepresidenta Kamala Harris mencionaron durante la campaña presidencial, cuando se comprometieron a actuar en estas materias. De momento, el gobierno estadounidense no ha eliminado las restricciones impuestas por la administración de Donald Trump. En ese sentido, la dictadura cubana ha criticado al actual mandatario supuestamente por no cumplir sus promesas electorales. El senador cubanoamericano Marco Rubio reaccionó a las declaraciones de González, recordando los riesgos de un nuevo acercamiento con la dictadura cubana. La Casa Blanca básicamente ha anunciado que quiere enviar diplomáticos a La Habana, donde decenas de diplomáticos sufrieron lesiones cerebrales debido a ataques de los que aún no sabemos cómo protegernos, y regresaron sistemas de remesas del que el ejército cubano se roba el 10%, señaló Marco Rubio. Siguiendo con las noticias, Díaz-Canel admite que Cuba registra niveles mínimos de ingresos en divisas. El títere castrista asegura que en 2020 el país ingresó 2.413 millones menos que en 2019 y que en enero a junio de este año los ingresos bajaron en 481 millones respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. El gobernante cubano admitió que Cuba registra niveles mínimos de ingresos de divisas y así lo recogió la plataforma estatal Cuba Debate. Estas declaraciones, realizadas en un acto de condecoración de artistas e intelectuales afines al Partido Comunista, contrastan con las medidas implantadas desde el 21 de junio, que veta los ingresos de dólares americanos en efectivo a los bancos de la isla, sobre pretexto de que las autoridades cubanas no pueden colocar todo lo que tienen en las entidades internacionales. Según explicó Díaz-Canel, en 2020 el país ingresó 2.143 millones de dólares menos
que en 2019, el primer semestre de este año, los ingresos bajaron 481 millones respecto al mismo periodo anterior. Pero la culpa, como siempre, Díaz-Canel la achaca al embargo comercial de Estados Unidos a la isla, pero también a la pandemia del coronavirus. Este binomio, embargo-pandemia, es el responsable, según el títere castrista, de la escasez de alimentos que sufre la población cubana, ya que de enero a junio de este año, el gobernante Partido Comunista solo ha podido importar comida por un valor de 655 millones de dólares. Pero el hombre de la continuidad no menciona entre las causas de la escasez de alimentos en Cuba la ineficiencia del sistema de acopio impuesto por los comunistas cubanos, que están dejando estos días imágenes desgarradoras de alimentos pudriéndose en instalaciones estatales. Hasta ahora, las autoridades de la isla venían invirtiendo entre 1.800 y 2.000 millones de dólares anuales en la compra de alimentos o sea, en medio año, el gobernante Partido Comunista solo ha destinado una tercera parte de lo que se reserva habitualmente a la compra de comida, y de ahí las largas colas en todas las tiendas, incluidas en las que solo venden en MLC, divisas extranjeras. También escasean los alimentos y Díaz-Canel lo justifica diciendo que los 300 millones de dólares que se utilizan para comprar y producir medicinas, el gobierno cubano los empleó para enfrentar el COVID-19. Asimismo, el hombre de la continuidad defiende que en lo que llevamos del año, el presupuesto general del Estado ha destinado más de 4.300 millones de pesos al enfrentamiento de la pandemia. De ese dinero, 596 millones de pesos supuestamente han ido a garantías salariales, 574 millones a salarios y 1.181 millones de pesos a medicamentos y 246 millones de pesos a alimentos. La situación de Cuba es complicada, teniendo en cuenta que el país tiene una deuda con el Club de París que ronda los 15.000 millones de dólares. Como no la pueden asumir, no tienen financiación. Recientemente, las autoridades cubanas renegociaron esa deuda que no pueden pagar, aunque no han trascendido las condiciones de tal acuerdo. En la primer quincena del mes de junio, Ricardo Cabrizas, viceprimer ministro cubano y habitual negociador de su deuda externa, se reunió con Emmanuel Moulin, director general del Tesoro y presidente del Club de París, para pactar nuevas condiciones. Lo único que trascendió en prensa latina es que habían introducido adecuaciones al mecanismo suscrito en 2015. Para el economista cubano Elías Amor, la tarea de ordenamiento ha venido a darle el tiro de gracia a la economía cubana, disparando la inflación hasta cerca de un 500%, según cálculos del también economista Pavel Vidal. Desde la dictadura cubana, el ministro de Economía, Alejandro Gil, defiende que el ordenamiento monetario solo necesita tiempo para que madure. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado. Y no olviden que nos ayudaría mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse, nos vemos en el siguiente informe.